Hola, bienvenidos. Compromiso Salud, una semana más en la pantalla de BTV. Doctor Eduardo Bianco, un gusto encontrarnos nuevamente. Lo mismo para mí, compartir un nuevo programa contigo. Bien, el tema de hoy, como ustedes van a ver en el desarrollo del programa, tiene el avance de la ciencia como un denominador común en la capacidad de diagnóstico, en la capacidad de tratamiento. Van a ver a qué me refiero cuando estamos hablando, además, de trastornos de tiroides o enfermedades que tienen vinculación justamente con la tiroides. Exactamente, es un trastorno frecuente que, si bien no causa en general situaciones graves, puede afectar muy intensamente la vida de una persona y realmente dejar de funcionar adecuadamente esa persona que tiene un desorden de la tiroides cuando hay un trastorno funcional o cuando hay un trastorno anatómico, tener un problema estético bastante significativo que la altera también. Ese es el tema de hoy. Les queremos agradecer especialmente el ida y vuelta que tienen con nuestro programa. Lo estábamos hablando con el doctor y con la gente de la producción antes de comenzar el programa del día de hoy. Ya estamos avanzando después de varios meses de haber comenzado y obviamente uno va recibiendo mensajes, comentarios, sugerencias que tienen que ver con algunos problemas que afectan la salud de la población. Quiero recordarles que @saludcompromiso es nuestro Twitter y que compromisosaludwi@gmail.com es nuestro correo electrónico. Si usted está de acuerdo, doctor, con este informe presentamos formalmente el tema de hoy. Los trastornos de la glándula tiroides generan una serie de enfermedades que, si bien no suelen ser de gravedad, es importante detectarlas a tiempo y tratarlas adecuadamente para evitar síntomas molestos y posibles complicaciones. La glándula tiroides, ubicada en la parte anterior del cuello, es la encargada de secretar importantes hormonas, llamadas hormonas tiroideas, y que se conocen por la de T3 y T4. Las mismas son esenciales para el crecimiento y desarrollo. Influyen en la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura corporal y la tasa metabólica del cuerpo. Cuando la glándula tiroides se altera y comienza a producir en exceso, o por el contrario deja de producir la cantidad necesaria de estas hormonas, se desarrollan una serie de síntomas y problemas en el organismo que dan origen a cuadros clínicos llamados hipertiroidismo e hipotiroidismo. Estas enfermedades son más frecuentes en mujeres que en hombres. En la alteración del funcionamiento tiroideo suele participar un factor inmunológico. Otra causa frecuente de la misma es la carencia de yodo. Un estudio de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología estableció que los uruguayos que habitan al norte del Río Negro tienen una mayor prevalencia de trastornos tiroideos y que en las últimas décadas se ha elevado significativamente el número de personas con este diagnóstico. Salto es uno de los departamentos con mayor frecuencia de disfunción tiroidea por cantidad de habitantes, con al menos 3 de cada 10 personas padeciendo alguna dificultad tiroidea. Es de destacar que se había atribuido esta mayor frecuencia de trastornos en dicha ubicación geográfica a la carencia de yodo, por lo que por Ley 12.936 del año 1961 se obligó a los fabricantes de sal a incluir yodo en la misma. Sin embargo, esto no resolvió el problema, sino que el número de casos ha seguido creciendo. El problema es preocupante, no solo por la frecuencia, sino también porque el diagnóstico se ha hecho en forma tardía, cuando la persona ya no tiene oportunidad de revertir el daño que le produjo la falta de yodo. Hoy, en Compromiso Salud, trastornos tiroideos. Me llamó poderosamente la atención, y usted lo incluye en el informe, cómo el país se divide en dos, es decir, de mayor prevalencia, por ejemplo, al norte del Río Negro. Sí, eso ha sido un clásico desde que yo fui estudiante de medicina ya hace unos cuantos años. La gente del norte del país presentaba con más frecuencia y casos más notorios de bocio fundamentalmente, o sea, el agrandamiento de la tiroides, como vamos a ir explicando, pero también problemas tiroideos de distinto orden. Y bueno, se pretendió hacer algunos cambios, como vamos a ir mencionando, pero aún no hemos logrado
corregir, sino que siguen aumentando los casos de problemas tiroideos. Bien, como se va a ver también más adelante, cuando tengamos además una endocrinóloga, nuestra invitada central de hoy, hay leyes además que amparan un seguimiento desde el recién nacido, que Por eso suerte, sí, hace sí. tener, o mejor dicho, hay un panorama de toda la población. Absolutamente, y eso ha sido un avance significativo, porque el no diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedad en un recién nacido puede tener serias complicaciones en ese niño y en la persona en el resto de su vida, ¿no? Bien, sean del sexo que sean, tengan o no trastornos de tiroides, seguramente lo escucharon, lamentablemente lo escucharon en un amigo, una amiga cercana, la madre, la abuela, la hermana, una hija, porque además la prevalencia también es superior en las mujeres. Vamos a hacer la primera pausa y vendremos de lleno ya con el tema de hoy enseguida de la misma. Grenca es la salud a tu alcance. Hay una línea gratuita para que hagas las consultas que consideres pertinentes. 0800 81 89, afiliate a Grenca, la salud a tu alcance. Y un poco es la consigna también del programa, ¿no? La salud al alcance de todos nosotros. Porque cada uno de los programas llevan esa dosis que generó, que fue la chispa, que trajo además el doctor Eduardo Bianco a Trimax para generar este tipo de programas, ¿no? Es decir, la prevención como clave personal y del sistema en general. Y el conocimiento por parte de la persona que tiene un problema o que puede tener un problema para tratar de evitarlo. O sea, no es solamente responsabilidad de los médicos y del sistema de salud, sino que es responsabilidad de todos conocer, tener una idea básica, aunque sea, de lo que nos puede ocurrir para prevenirlo. Y de eso se trata el programa de hoy también. Bien, vamos entonces a fondo, un poquito más a fondo. Ya hubo un informe inicial, tenemos otros datos. Doctor, por favor. Enfermedades de la tiroides. Ya ubicamos la tiroide en la base del cuello y vamos a ubicarla dentro de un eje de funcionamiento hormonal que está compuesto por el hipotálamo, una estructura ubicada en el sistema nervioso, y el nexo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino es la glándula hipófisis, y después viene el tercer nivel, que es la propia glándula tiroides. La glándula tiroides produce dos hormonas, T4 y T3, conocidas más vulgarmente por la población con esas denominaciones, que son la tiroxina o T4 y la tridiodotironina, la T3. Para que funcione y libere normalmente las cantidades adecuadas para los distintos momentos del organismo, debe liberarse una hormona llamada tirotrofina por parte de la hipófisis, que regula el funcionamiento de la glándula tiroides. Cuando esta glándula tiroides funciona en menor nivel, o sea, produce menor cantidad de hormonas tiroideas porque está con alguna alteración, hay lo que se llama una retroalimentación a la hipófisis que detecta que se está generando menos hormona tiroidea y aumenta la producción de lo que se llama la TSH. O sea, cuando hay una hipofunción tiroidea, aumenta la liberación de TSH. Cuando hay una hiperfunción, se genera un exceso de hormonas tiroideas, entonces la TSH disminuye. Pero después tenemos el otro nivel, el nivel superior, que también incide y se regulan mutuamente los distintos niveles hormonales. Es complejo, pero es maravilloso el cuerpo humano, cómo logra mantener todo esto en orden.
¿Qué tipo de alteraciones tenemos con respecto a las enfermedades tiroideas? Tenemos alteraciones morfológicas, es decir, la aparición de una tumoración en la base del cuello por crecimiento de la glándula tiroides, por una alteración de alguna parte de la tiroides, que puede ser un bocio difuso, toda aumentada la glándula, que puede ser un bocio multinodular, es decir, distintos nódulos o tumoraciones que muchas veces son visibles en la base del cuello, o a veces la presencia de un nódulo único de la tiroides que puede ser más o menos saliente. Todo esto puede acompañarse, como vamos a ver y vamos a insistir en nuestro programa, de función normal, de función deprimida o de función en exceso de la glándula tiroides. Y a eso vamos con lo que es la disfunción tiroidea. El déficit de hormona tiroidea genera una enfermedad conocida como hipotiroidismo. El exceso de hormona tiroidea genera el hipertiroidismo y muchas veces nos encontramos con trastornos tiroideos que son subclínicos, no tienen un cuadro clínico típico ni de hipertiroidismo y se manifiestan por algunos síntomas que, si uno no está atento, pueden pasar desapercibidos y generar molestias. Acá vamos a la parte anatómica, como hablábamos fuera de cámara, Miguel, incluso también aquí, que esto era frecuente, muy frecuente en décadas anteriores, cuando no se diagnosticaba y no se trataba. Se visualiza parte de la glándula tiroides. Acá está un bocio difuso y acá un bocio multinodular. Acá fundamentalmente para mostrar la existencia de un nódulo único que protruye a nivel del cuello, que puede ser con función normal, con exceso de función o hipofuncionante. ¿Cuáles son las causas en general de una función en menos de la glándula tiroides o hipotiroidismo? Puede estar en la propia glándula tiroides, que puede ser afectada por un proceso autoinmune que genera una inflamación de la tiroides, que se llama tiroiditis, que puede ser crónica y atrofia la glándula. Eso tiene un nombre, la tiroiditis de Hashimoto. O puede ser secundario a la aplicación de yodo 131, que es una terapéutica para tratar las enfermedades tiroideas, o la aplicación de radioterapia local por tratamiento de una enfermedad maligna de la tiroides. Se aplica radioterapia y eso puede conducir a una afectación de la glándula que deja de producir y hay que sustituir. También cuando hay muchos nódulos o por las razones que sea, ocurre una extirpación de toda la glándula o de gran parte de la glándula, puede quedar un hipotiroidismo primario secundario a esto. Otro tipo de inflamaciones o bien la carencia de yodo. Más raro, la agenesia o la digenesia, o sea, nace con una alteración de la tiroides ya desde nacimiento. Y hay drogas, fármacos como el litio, que es un fármaco usado en psiquiatría, o la miodarona en cardiología para las arritmias, que pueden afectar en su uso crónico y generar un hipotiroidismo, pueden afectar la tiroides. Uno entiende ahí con su exposición porque en determinado momento, entre otras cosas, se decidió sumarle a la sal de mesa, por ejemplo, el yodo. Exactamente. Se le sumó flúor también en algún momento. La carencia de yodo era una causa de lo que se llama bocio endémico y el agrandamiento de esa glándula. Pero también puede haber bocios o hipofunción tiroidea, el hipotiroidismo, de causa secundaria por afectación de la hipófisis, pero ahí habría no solamente un hipotiroidismo, sino también a otras alteraciones de otras glándulas, o terciario si la afectación está en el hipotálamo. Más raramente periférico, vinculado a una resistencia a las hormonas. Los síntomas de hipotiroidismo son varios y varían de persona
a persona. Puede ser decaimiento, piel seca, piel gruesa, un letargo, edema palpebral, sensación de frío, son los más frecuentes. La lengua se torna muy grande y a veces dificulta hablar. Esos son, digamos, algunos de los síntomas que presenta el hipotiroidismo. Cuanto más síntomas presente, más probable tenga esta enfermedad. Como también dijimos, puede haber alteraciones congénitas y cuando un niño nace con una hipofunción tiroidea, se genera un hipotiroidismo congénito, eso es muy grave, eso tiene un nombre, se llama cretinismo, porque no hay un crecimiento adecuado en estatura, pero también psicointelectual, hay un problema serio y por eso es que se trata de diagnosticar desde en todo recién nacido si existe o no un trastorno de la glándula tiroides. Yendo al otro lado, estamos con el hipertiroidismo, que es el exceso de producción de hormona tiroidea, y las manifestaciones clínicas más frecuentes: la persona está nerviosa, anda con taquicardia, el corazón se le quiere salir del cuerpo, pierde peso, come mucho pero adelgaza. O sea, que es una de las cosas, la persona come y vive adelgazando porque el exceso de hormona tiroidea hace funcionar todo el cuerpo en exceso y gasta caloría en forma muy intensa. La persona está cansada, la persona tiene una gran intolerancia al calor, siempre está sintiendo, estamos en pleno invierno y hay que abrir las ventanas porque tiene calor, y tiene una sudoración y un temblor. La suma de todas estas cosas puede manifestarse por la presencia de un hipertiroidismo. Hay frecuentemente asociado al hipertiroidismo un bocio difuso, y a esa asociación de bocio difuso con hipertiroidismo se conoce como el nombre de enfermedad de Graves, que tiene un origen autoinmune y que sería el 85% del total del hipertiroidismo. Y ya nombramos básicamente los síntomas clínicos del hipertiroidismo, así que seguiremos adelante. Otros más: alteraciones del sueño, dificultad en la visión, quería detenerme en esto. De las pocas emergencias que puede haber en los problemas del tiroides, está lo que se llama la tormenta tiroidea o crisis tirotóxica, en donde hay un aumento brusco, una liberación brusca de hormonas tiroideas a la sangre. Eso provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, con taquicardias severas, arritmias, malestar, vómitos, y eso es, si no se trata en forma adecuada, rápidamente y en áreas de cuidados intensivos, esto puede ser grave, poner en riesgo la vida. Es muy raro, pero de tanto en tanto existe. Pero lo más frecuente, para terminar con la exposición, es que la enfermedad tiroidea, sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, se presenta en forma subclínica, sin todo el cuadro, el cortejo sintomático que estuve describiendo, y eso dificulta el diagnóstico. Por eso hay que sospecharlo. En cardiología, por ejemplo, una persona relativamente joven que aparece con una arritmia llamada fibrilación auricular, debemos ir a buscar un hipertiroidismo subyacente. Podría venir por ahí. Puede venir por ahí, no es una cosa rara, y 2x3 pesquisamos a través de la arritmia la presencia de un hipertiroidismo. Eso es un poco para presentar el tema. Bien, y muy amplia presentación, como siempre, doctor, para entender un poco más de qué se trata. En los bloques siguientes, tercer y cuarto bloque de este programa, una médica endocrinóloga con su experiencia diaria y su conocimiento nos va a aclarar un poco más el tema de hoy. No se vayan, ya venimos.
Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Y les recordamos además que pueden entrar en la página facebook.com/aliviolsport. Entran obviamente a Facebook/aliviolsport y participar de sorteos y promociones en la web. Nosotros les recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia Aliviol Sport y chao dolores. Doctor Bianco, vamos a darle paso en este tercer y en el cuarto bloque también a nuestra invitada de hoy, la doctora Nancy Andreasian. Gracias por estar acá, doctora. Gracias por invitarme. invitarme. Es médica, es endocrinóloga y nos va a ayudar a comprender gran parte de lo que usted exponía, no solo en la primera parte, sino en el segundo bloque también. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros este programa. Bien, trastornos de la tiroides. Presentamos que hay distintos tipos, trastornos, digamos, anatómicos y trastornos funcionales. ¿Qué es lo más frecuente como consulta en su práctica clínica diaria a nivel de los lugares donde usted trabaja? Dentro de los trastornos funcionales, lo más frecuente es el hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo es lo más frecuente. El hipotiroidismo. Y dentro de los trastornos estructurales o anatómicos, el bocio difuso o bocio simple. Como para explicar, estos trastornos además pueden coexistir, o sea, puede haber un hipotiroidismo que tenga también bocio, así como puede haber un hipotiroidismo que no tenga bocio. La manera a veces más clara de explicarle a los pacientes es que como si la glándula fuera una fábrica y a veces tenemos solamente la parte edilicia enferma, que es su estructura y que serían los trastornos anatómicos o los bocios. A veces tenemos las dos partes, el edificio y su parte productiva, que es la que genera las hormonas, y a veces solamente su parte productiva, ¿no? Creo que es muy claro. Muy clara. Como, Sí, la verdad que como que bueno, siempre creo que es la manera más clara de explicar. Queda muy, porque muy gráfico. La persona dice, tengo tiroides, pero no tengo bocio. Bueno, puede ocurrir, ¿no? Que haya trastornos en la función tiroidea, tanto en el hipo, que es lo más frecuente, pero también en el hiper, como usted mencionó, que es el exceso de hormonas en el torrente sanguíneo. Y bueno, que ambas pueden cursar con o sin bocio, o sea, con o sin trastornos de estructuras. Eso creo que es importante resaltarlo, ¿no? Que uno puede tener un bocio, o sea, una alteración estructural, y la función estar normal, pero puede tener alterada totalmente el funcionamiento de la glándula, sin embargo no va a aparecer ninguna expresión evidente clínicamente a nivel del cuello, porque uno siempre asocia bocio a problema de tiroides. Uno, digo, Claro. la gente en general. Bueno, sí, el bocio es un problema de tiroides. Es un problema de tiroides, sí. Lo que no es un problema funcional o no necesariamente debe tener un problema de función, ¿verdad? Se puede hablar desde la ignorancia misma, que ese es mi caso, no la del doctor, de una mejora en el diagnóstico o se están dando más casos ahora que años atrás, por ejemplo. No, yo creo que lo que es una mejora en el diagnóstico, ¿no? Creo que es impensable hoy en día ver los cuadros de hipotiroidismo por ser lo más frecuente que podían verse muchos años atrás, ¿no? Creo que las técnicas ahora de laboratorio, primero son más rápidas, menos costosas, están al alcance de cualquier nivel de salud en general, no necesariamente tenemos que ir a un nivel terciario. Hacemos un TSH, ¿verdad? Que ya con eso, como para un screening. ¿Puede explicar qué es el TSH? Que lo mencionamos, pero es bueno que El TSH insistir, ¿no? Es una hormona que es fabricada en la hipófisis y que se une a la tiroides para estimularla, ¿verdad? Para lograr el funcionamiento de la glándula tiroides, digamos. Podemos decir, de acuerdo a lo que usted estaba mencionando, que de repente en la década del 60 o el 70 se veía más notoriamente o se conocía la enfermedad cuando había una modificación estructural. Probablemente sí, porque
a veces cursan como con pocos síntomas, ¿no? Por ejemplo, el viejo, la persona añosa. No, pero está bien porque estamos en una sociedad llena de eufemismos. Que tiene friolencia de por sí o lentitud de por sí, o se interpretan como a veces cosas típicas de la edad o la piel más seca, y en realidad también asocia a veces un hipotiroidismo, ¿no? Que los síntomas del hipotiroidismo los mencionó el doctor anteriormente. Y ya que usted habló de un rango etario, ¿hay etapas de la vida que se pueden encontrar más casos o esto afecta a todos por igual? Yo creería que en la persona mayor podría haber una mayor incidencia de trastornos hacia el hipotiroidismo, como también una mayor incidencia de trastornos estructurales, ¿no? Y una más para pasarle al doctor después pasarle la posta. ¿Más en hombres que en mujeres? ¿Más en mujeres que en hombres? Más en mujeres. En general los problemas endocrinológicos son más frecuentes en mujeres. Aunque se ven en hombres. Sí, cada vez más. Me mira como diciendo, nos toca también a nosotros. No nos salvamos también. No se salvan tan fácilmente. Pero la primera parte de la respuesta fue sí, nos toca mucho más a nosotros. Pero sí, no, en general todas las enfermedades glandulares son como más frecuentes en las mujeres, ¿verdad? Si bien quizá sea más para los pediatras que viven más cercanos a este grupo etario, ¿qué importancia tiene el diagnóstico precoz de un hipotiroidismo en un niño? Claro, bueno, ahora creo que más o menos desde el año 90 y poco existe, ¿no? Por ley se hace a todo recién nacido TSH, o sea que ahí ya tenemos a toda la población chequeada para descartar hipotiroidismos congénitos, ¿no? Y la importancia en el niño es porque la afectación del funcionamiento de tiroides va a afectar la talla, va a afectar el rendimiento escolar de ese niño. Entonces, cuanto antes diagnostiquemos si existe la sospecha de y antes lo tratemos, o sea que va a ser mucho mejor, ¿no? Si no, como que vamos corriendo de atrás y pueden haber trastornos que perduren para el resto de la vida, ¿no? Y tener repercusiones muy significativas. Sí, obvio. Por eso de talla, intelectuales, de aprendizaje. Estamos hablando en este caso de hipotiroidismo. Hipotiroidismo en el niño, que fue lo que me preguntó, ¿no? Sí. Y en el caso de, cuando hablamos de hipertiroidismo, ¿de qué hablamos? Y el hipertiroidismo, bueno, él lo definió muy bien con el aumento de las hormonas tiroideas a nivel periférico o circulatorio. El hipertiroidismo es como menos frecuente, ¿verdad? Puede haber un hipertiroidismo que acompaña un bocio difuso, que es el bocio que no tiene nódulos, y puede haber un hipertiroidismo que acompaña al bocio que tiene nódulos, que a su vez puede ser un bocio con muchos nódulos o un bocio con un nódulo solo. El hipertiroidismo con ese bocio difuso se llama enfermedad de Graves-Basedow, o se la conoce como enfermedad de Graves-Basedow. El nódulo solo o nódulo tóxico se lo conoce como enfermedad de Plummer. En general, en las personas jóvenes es más frecuente el bocio difuso, y de los tres probablemente sea el que más frecuentemente se ve con hipertiroidismo, ¿no? Si estamos hablando en todas las edades, en el niño es poco frecuente el hipertiroidismo. Si bien estamos yendo de un paso a otro, sí, porque la idea es un poco conversar sobre trastornos de la tiroides, sobre su frecuencia, sobre su diagnóstico. Bueno, yo quisiera preguntarte, si te puedo tutear, sí, cómo no. En el hipotiroidismo, ¿cuáles son las causas más frecuentes en tu práctica diaria? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son los orígenes de ese hipotiroidismo por el cual consultan los pacientes en general? Probablemente siempre tratamos de descartar las causas autoinmunes, ¿no? Midiendo los anticuerpos. Probablemente la carencia de yodo pueda generar también hipotiroidismo. A veces no encontramos anticuerpos positivos, pero el anticuerpo antitiroideo hay que medirlo de repente varias veces para hallarlo positivo, ¿no? ¿Hay familias con historia con historia de hipotiroidismo, con la enfermedad de Hashimoto, ¿no? Que sería la enfermedad autoinmune. Autoinmune o tiroiditis crónica.
O sea que hay historia de abuelos o abuelas, madres e hijas que reproducen una enfermedad. Y bueno, tener ese antecedente también nos debe a los médicos, en especial a ustedes, los endocrinólogos, abrir los ojos con respecto a que en un futuro pudiera hacer la aparición este trastorno. ¿Cuáles son los elementos diagnósticos claves con respecto a evaluación funcional, con respecto a etiologías, como en el caso de autoinmune? Usted ya mencionó los anticuerpos, claro. Pero si viene un paciente con, por ejemplo, cansancio, piel seca, y síntomas variados que hacen sospechar un hipotiroidismo, ¿cuál es la forma en que...? Sí, digo, en general lo primero que pedimos es una TSH, en general ya la pide el médico general. Ya viene derivado con ese... Ya viene derivado. Y bueno, ahí un poco en función, como la TSH, a ver, es la que estimula el tiroides, ¿no? Cuando ese tiroides no está funcionando, lo que intenta hacer el mecanismo de informe hacia la hipófisis, es decir, aumenta esa TSH porque yo preciso generar más T4 y T3. Entonces, lo primero que saltaría en un hipotiroidismo primario, pues estamos hablando de un hipotiroidismo primario de origen tiroideo, es una TSH elevada. ¿Tá? Y ahí hay un poco, y hasta el día de hoy se discuten, bueno, rangos para considerarlos o para tratarlos, y bueno, ahí depende mucho del paciente en especial, ¿no? Su edad, Y bueno, al revés, cuando las hormonas tiroideas están elevadas, si estamos hablando del hipertiroidismo, le dice a la hipófisis, frena esa TSH porque no preciso que me estimules, ¿no? Entonces TSH un poco sirve para después ir, si lo necesitamos, a dosificar el resto de las hormonas, T3 y T4. Bien, vamos a hacer una pausa acá y vamos a volver en la cuarta y última parte para de repente también incluir entre las preguntas y entre las respuestas posibles tratamientos y ver además qué posibilidades hay de revertir este tipo de situaciones. Me gustaría, de ser posible, completar un poco más qué función tiene la ecografía después de la tanda. Después de la tanda. O sea, ver completar la parte diagnóstica y después ir a tratamiento. Bien, pausa y tenemos más en este programa especial del día de hoy. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Nos está acompañando la doctora Nancy Andreasian, es médica, es endocrinóloga. Doctor Bianco. Doctora, quedamos con la parte diagnóstica. ¿Qué otros exámenes se utilizan o se pueden utilizar para completar la evaluación de los problemas tiroideos? Hablamos de los exámenes de función, que en principio hablamos de TSH, T3 y T4. Después, pasando un poco a la parte estructural o anatómica de la tiroides, contamos con estudios de imagen, que es la ecografía, el centellograma, más raro, pero a veces se piden, ¿no? Tomografías de cuello y mediastino, sobre todo en esos óseos que tienen, se introducen en el tórax. Y por último, ya que no forma parte de lo imagenológico, pero sí para obtener un estudio anatomopatológico, que es la punción, ¿no? En el caso de que existan nódulos. ¿En qué consiste la punción? Porque eso es algo que... Bueno, yo no hago, ¿no? Pero sí. Ahora, en estos últimos tiempos, estamos recurriendo a la punción guiada con ecografía, ¿verdad? Un poco por el tamaño del nódulo. La punción se hace en nódulos, ¿verdad? Mayoritariamente, y ahí lo que estamos buscando es ver si existe un nódulo maligno o no. La podemos pedir en bóceos multinodulares cuando existe un nódulo que desde el punto de vista de su ecografía o más grande nos dé alguna sospecha.
Y en el nódulo único casi siempre, ¿no? Es más frecuente el cáncer de tiroides cuando el nódulo es único. Y bueno, las estamos pidiendo, como digo, guiadas por ecografía, y es tomar a través de una jeringa una muestra del tejido nodular, y bueno, y un poco examinar si existe la posibilidad de cáncer o no. Digo, hay nódulos además, como decía, que son mixtos, o sea que tienen partes quísticas y partes sólidas o no quísticas, y ahí la ecografía es fundamental para ir a punzar las partes sólidas, ¿no? ¿Qué aporta la centellografía tiroidea? ¿Qué es lo que si se sigue utilizando? La centellografía sí se sigue utilizando. Es un estudio de imagen que nos da una idea de cómo capta el yodo, y también de función, ¿no? Porque si la glándula está captando mucho yodo, o la placa nos indica, o el centellograma nos indica, nos está diciendo que esa glándula está trabajando en forma acelerada. Y entonces también nos da una idea, como dije, de imagen, porque si hay zonas que no captan, ahí estamos hablando de zonas que no están funcionando, y ahí vamos a nódulos, que puede ser quístico, pero también puede ser un nódulo maligno. Si la glándula capta pareja, y en el caso de que exista un hipertiroidismo, ahí estamos también buscando la posibilidad de un tratamiento para hacer. Entonces hacemos el centellograma con fines de tamaño para ver si le podemos aplicar un tratamiento con yodo. Vamos a tratamiento, entonces. Generalidades para compartir con nuestros amigos que nos siguen. Hipotiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo es T4. Es mágica, como yo digo, ¿no? Porque uno da un poco de T4 a una persona que viene con síntomas de cansancio, síntomas de piel seca o edematizada, y se siente mucho mejor. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahí va el cardiólogo, ¿no? En realidad, bueno, sí, claro. Pero inclusive creo que las personas con años, salvo que tengan un trastorno del ritmo bastante importante, se renuevan, ¿no? Yo fundamentalmente, fuera de ese detalle, por el tema de que hay que irle buscando la dosis a cada uno, sí, claro, ir testando cuál es la dosis. Sí. Empezamos con dosis bajas. Exactamente. En general hay una pauta kilo-peso, pero bueno, a grandes rasgos empezamos todos más o menos. Hasta ubicarlo en a la lo correspondiente, sí. Perfecto. Hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo, bueno, tenemos el tratamiento médico, donde utilizamos las drogas que llamamos antitiroideos de síntesis, que hay dos en el mercado, el metidazol y el propiltiuracilo. Tenemos el tratamiento con yodo y a veces el quirúrgico también, ¿no? Ya es menos frecuente que... Cada vez se opera menos la tiroides. Y no, se operan, sobre todo cuando hay bocios multinodulares más complejos, cuando hay sospecha de malignidad. Pero el yodo también ha venido a ser un recurso terapéutico en algunos casos. Y aunque pueda ser obvia la respuesta, pues ya que una intervención quirúrgica, ¿en qué consiste en este caso? Yo no soy la cirujana. No, pero lo sabe. Como experta en tiroides, digamos así. El doctor. Soy la cirujana, acá tendrían que venir mis colegas. Y bueno, consiste habitualmente sacar lo más que se pueda, ¿no? Depende de lo que nos esté llevando esa cirugía. Si es un tema de tamaño, si es un tema de que de repente tuvo un hipertiroidismo, le hicimos yodo, por X causa volvió a recidivar. O si es un tema neoplásico. Entonces, digo, pueden haber distintas pautas quirúrgicas según el problema estructural de la glándula. Y antes de la cirugía, por ejemplo, el tratamiento con yodo y el T4 ¿era? El T4 es para el hipotiroidismo. Para el hipotiroidismo. En general, las personas con hipotiroidismo quirúrgicas... Ahí está. ¿Detienen los tratamientos con medicamentos el proceso o lo traen incluso hacia atrás? En el caso del hipotiroidismo, el tratamiento es crónico. Es permanente. Es permanente. Son tratamientos crónicos que lo que persiguen es, en el caso del hipotiroidismo, es llevarlo lo más posible a un estado de función normal. Es decir, no es el cuerpo actuando per se para revertir, pero desde afuera el especialista va
chequeando la dosis, que a veces puede ser más o a veces puede ser menos? Pregunto, ¿en el tiempo puede haber Sí, puede haber necesidad? variedades. Yo creo que el estrés ahí juega también. Como todas enfermedades autoinmunes, tiene un desencadenante en más y en menos bastante importante. Yo lo que le explico a los pacientes es que tiene que tomar T4 porque le falta la hormona tiroidea, así como al diabético le falta la insulina, que es la hormona capaz de metabolizar la glicemia. Bueno, entonces ahí entienden un poco más que son faltas hormonales, ¿no? Entonces, con su dosis de T4 logramos compensarla. ¿Puede haber alguna urgencia en este tipo de problemas? Porque estamos hablando en general de tratamientos ambulatorios. Hay ocasiones en las cuales hay que ingresar a pacientes con problemas de sí, tiroides. el hipertiroidismo cuando es muy importante y se asocia con trastornos del ritmo cardíaco severos. Hemos visto, creo que muchos, fibrilaciones auriculares, ¿no? Por hipertiroidismo. No se ve, realmente, si yo le tuviera que decir, nunca vi ninguna crisis tirotóxica. Una crisis de tirotoxicosis nunca vi, pero bueno, eso es una emergencia. Pero sí vi hipertiroidismos con severos trastornos del ritmo cardíaco o muy adelgazados, que requieren de internación, sí. ¿Alguna cosa que no haya estado en nuestras preguntas, por ejemplo, que usted quisiera agregar? No, estamos hablando más de la función. Bueno, obviamente el paciente que se opera se interna, ¿no? Correcto. Ni que hablar. No sé, creo que por ahora... Pero creo que cubrimos básicamente, y vamos agradeciendo desde ya, los distintos aspectos anatómicos y funcionales de la alteración de la glándula tiroides, y esperamos que nuestro público haya comprendido un poco mejor todos estos trastornos vinculados a esta glándula. Doctora Andreasian, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les repito las vías de comunicación porque nuestro Twitter es @saludcompromiso y nuestro correo electrónico es compromisosaludui@gmail.com. Allí nos pueden brindar sugerencias, comentarios y tomaremos debido recaudo de algunos temas que nos están llegando. Como hablábamos con el doctor, han llegado algunos mails por algunos temas de notoriedad hace unos cuantos días atrás que sacudieron el ambiente, es decir, lesiones en el deporte y los médicos que trabajan como médicos deportólogos además, y bueno, y diferentes entidades, las lesiones más comunes, es decir, será un tema para próximos programas. Sin ninguna duda. Doctor Eduardo Bianco, gracias como siempre. Gracias. Lo mismo a ustedes, los esperamos la semana que viene.